Ya. Muy buenos días amigos, como todos los jueves a las 9 de la mañana, su servidor Armando Valencia está con ustedes para una plática más de Periscope acerca de la seguridad en México y con nuestro tema en esta segunda entrega acerca de lo que son la protección y los beneficios para los grupos. Los grupos tienen la garantía a través de la Constitución de la formación de asociación. Las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles sin fines de lucro y algunas que sí lo son, que la mayoría, las sociedades mercantiles lo son, buscan no nada más ese lucro. Teníamos el antecedente la semana pasada de que muchos de los beneficios que se otorgan, Davico, mucho gusto, que se otorgan, estos beneficios están en función a las prestaciones que dan estas compañías. Vivimos, o tuve la oportunidad de vivirlo muy cerca, con este grupo sensacional que fue Grupo Nacional Provincial, que agradezco precisamente nos permita utilizar los medios y recursos para esta plática, tanto de nuestras historias por Eduardo Blanquel como toda su infografía y la información que tiene, que es muy destacada, sobre todo del sistema de información empresarial mexicano. Nos hablan de que estas prestaciones o contraprestaciones que se reciben por el esfuerzo del trabajo y los resultados que cooperamos todos los trabajadores a obtener un beneficio final. El beneficio es el objetivo, sin duda, final. Pero ¿cuáles son esos valores? Y decíamos que lo importante de esta sesión es ir destacando no nada más lo que es el seguro de grupo de vida, que es lo que les voy a platicar, pero es destacar por qué les llamamos que son beneficios. Porque al final de cuentas, este valor agregado, como se le llama ahora en los años 2010 para acá, los valores agregados es aquella aportación adicional que nos da la empresa o que nosotros damos a la empresa como prestación. Porque finalmente, a lo mejor a mí de trabajador me toca hacer la limpieza de todo el edificio. Y sin embargo, pues cuando paso yo por ahí, no me quita el tiempo a lo mejor acomodar una planta, acomodar un librero, a lo mejor recoger del piso un escrito o colocar las plumas del ejecutivo, en fin, que siempre tenemos que estar pensando en ese plus. ¿De dónde viene ese valor? Sabemos que el trabajo en equipo, que ahora también muy de moda, el teamwork que se llama, finalmente es el resultado de toda la última parte del siglo XX, la educación y la cultura que las empresas y las industrias, tanto americanas como mexicanas, han tenido para su gente. Creo que la gran industria, lamentablemente en decadencia en nuestro país, y digo en decadencia porque sabemos que 7 de cada 10 empleos los están otorgando las pymes. Estos conceptos de pymes y de pequeña y mediana empresa no se generaron más que a partir de la desintegración de las grandes empresas. Hay grandes empresas, pero ustedes y yo sabemos que son transnacionales. Quiere decir que en esta multiplicidad de naciones existen y sus oficinas matrices pues se encuentran en América del Norte, en Estados Unidos o en Europa. Prácticamente nosotros que somos pues quienes forjamos a nuestros empleados o trabajadores, tenemos esa alta responsabilidad de darles beneficios. No es sencillo, cuesta mucho trabajo. Estaba yo escuchando los problemas que está teniendo esta reforma hacendaria y que ponen en tela de juicio si la clase media podemos subsistir o podemos seguir adelante con esa carga fiscal tan extraordinaria que se nos impone. Lamentablemente, el promedio de vida de una pyme no excede de los 5 años, y eso es grave. Porque si estamos hablando de que 7 de cada 10 son las que emplean a mexicanos, imagínense ustedes el déficit que tenemos cada 5 años. La pérdida de la planta productiva, de los trabajadores, que no se daba en antaño. En antaño uno llegaba a la empresa, podía quedarse los 30 años de rigor o 35 y la jubilación entre 60 y 65 y se iba usted alegremente con una pensión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha desintegrado ese beneficio o esa contraprestación que se tenía y que con la alegría de tocar a la puerta del director o de recursos humanos y decir ya me voy a jubilar? Sin embargo, esto no es posible. Ayer Carlos Slim decía en una plática, ustedes saben quién es Carlos Slim, porque bueno, el que no lo conozca es que no es mexicano, pero finalmente decía que el negocio actual
está muy saturado de cargas de horas de trabajo para los trabajadores y que es importantísimo reconciliar el trabajo con la familia. Fíjense ustedes, nuestro eslogan general en el despacho es beneficios para familias. Curiosamente, lo toca Slim un día antes de esta plática, además de ser la semana del emprendedor o del empresario que por iniciativa pues busca forjar su propio negocio. Un poquito cansados a veces del trabajo, buscamos pues lo propio, ¿no? Un poquito del trabajo de trabajarle a alguien, como decía Steve Jobs, ¿no? Pues estás haciendo el sueño de alguien, pues ¿por qué no creas el tuyo? Sin embargo, no es fácil, porque se da uno cuenta que trabajaba uno muchas horas, hombre, para una empresa. Claro que yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de hacerlo, porque aprendí además muchísimo y era una gran escuela, Grupo Nacional Provincial, para mí. Y no nada más eso, me aportó que me di cuenta que el esfuerzo del trabajo en equipo tenía un valor único, que era la cooperación. La cooperación está en la Carta de la ONU como uno de los valores para vivir y para vivir mejor. Como ya lo había yo dicho, agradezco también a la ONU y a la UNESCO que me hayan facilitado este trabajo porque les voy a leer lo que es la cooperación y voy a decir que es la piedra angular porque finalmente se lo voy a leer primero y después lo comentamos. ¿Qué les parece? La cooperación dice, aquel que coopera recibe cooperación. El método para ofrecer cooperación es utilizar la energía mental para crear vibraciones de buenos deseos y sentimientos puros hacia los demás y hacia el trabajo. Al permanecer desapegado, objetivo e influenciado por los valores más internos y no por las circunstancias externas, surge la cooperación sutil en forma de sabiduría. No podría ser más oportuno este comentario cuando se trata de reunir un equipo de trabajo, podemos decirlo en esta iniciativa que yo le envié al presidente Fox de pues la renovación de este reglamento de seguro de grupo. Le decía yo, me hizo favor de recibirlo la señora Marta Sagún de Fox, este trabajo que se lo envié era mi proyecto de tesis, en el que decía yo que una empresa pues ya con más de uno se tiene. ¿Por qué no extender ese beneficio? Vamos a poner el ejemplo del señor que hace tamales para salir a venderlos. La señora le tiene que ayudar a lo mejor para ir por la masa, a lo mejor amasarla, como valga la expresión, con su manteca, ponerle los ingredientes adecuados, envolverlos en la hojita que se hace de tamal y finalmente meterlos a la cocción. El señor a lo mejor mientras prepara la bicicleta se va a comprar las teleras, finalmente regresa con las teleras, agarra los tamales, los pone en el bote y sale en su bicicleta con rumbo, pues quién sabe hacia dónde, pero donde le compren, ahí estará. Ahí está forjada una pyme, una empresa pequeña por el esfuerzo de los mexicanos. Ustedes y yo sabemos cuántos changarros hay y a dónde comemos ahora. Muchas ocasiones me decían, oye, pues es que tú eres del VIPS para arriba. No, no, bueno fuera, se gasta y sabemos que el beneficio para un trabajador también está en función a la comida. El alimento, en ocasiones las empresas no se encargan de darlo, uno tiene que gastarlo por su propia cuenta y eso ya pues desvanece un poquito el poder adquisitivo porque finalmente se nos va mucho en comida y en vivienda. Entonces, esos rubros, en esos beneficios también se tiene que trabajar la empresa. Desgraciadamente la pyme está limitada a precisamente ese gasto continuo y carga impositiva. El SAT no ha tomado en cuenta ni en consideración la reforma del señor Luis Videgaray, que está matando a la clase media y está matando a las pymes. Y se los digo con conocimiento de causa. Tenemos cifras alarmantes en que si la planta productiva en 5 años no se restablece, imagínense, si no vamos a crecer al ritmo que decíamos que vamos a crecer este año por todas las variables que ya conocemos, y además en 2016 va a ser el año más crítico económicamente hablando, que nos salve la imagen de malos de los demás, ¿no? Entonces el consuelo de los pequeños es que los demás también están mal. Entonces ayer lo dijo el señor Peña Nieto y el señor Videgaray, que nosotros pues le demos gracias a Dios que estamos bien, porque los otros andan mal o peor. Entonces eso no nos alienta, fíjense, como empresarios o pequeños empresarios o como trabajadores con colaboradores extraordinarios que se han forjado con nosotros, vemos que el crecimiento desgraciadamente de la planta productiva es nula. Mi despacho ha tenido hasta 15 personas y es muy difícil sostenerlo. ¿Por qué?
porque uno sabe que la carga principal que tiene es el salario, el pago de honorarios asimilados a salarios o de honorarios profesionales, como quieran. En esas modalidades uno tiene que tener perfectamente previsto ese salario para pagarlo mínimo 5 años. No lo tenemos como previsión y no lo tenemos como ahorro, porque es difícil estar haciendo frente o afrenta a acreedores, a proveedores. Entonces se generan saldos deudores muy importantes. Eso no lo comprende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y va más allá. Todavía, además de la carga impositiva que se tiene por el ingreso en comisiones, que los comisionistas como nosotros los agentes de seguros ganamos, de ahí comemos y de ahí vivimos. Y lejos de tenernos exenciones importantes de impuestos, ahora se han reducido esas exenciones. Entre ellas las nóminas, que era muy importante antes darle una categoría distinta. Estos planes de beneficios no se van a poder incrementar, ni se van a poder desarrollar al máximo como uno quisiera, porque uno dice, estoy contribuyendo con mi grano de arena para dar oportunidad a 15 personitas que se ganen la vida. Pero ¿por qué no más? ¿Por qué no pensamos con la ambición, con el sueño y la acción grande? No es pensar en grande, es hacer en grande. Y si las pymes queremos desarrollarnos a otro nivel o a otro estadio, como se le dice hoy en día, ¿por qué no tener las facilidades fiscales para que se logren estos ambicionados y tan deseados y necesarios, necesarios, empleos para todos? La cooperación en este sentido no es nada más entre los trabajadores y la empresa. La cooperación debe ser de la autoridad hacendaria fiscal y la autoridad ejecutiva que tiene bajo su comando este tipo de políticas que para nosotros, en lo particular, han sido desastrosas. Yo se los digo porque todos los días estoy en comunicación con gente del SAT y gente que me informa las terribles prácticas terroristas que están realizando en contra de las pymes. Se quieren acabar. La misma base tributaria existe desde hace más de 10 años, asústense, que los nuevos, que los pequeños comercios, que los repecos que ya se incorporaron, dice el señor Luis Videgaray ayer en la Cámara de Diputados, mentira, seguimos exactamente igual y véanlo, ni siquiera los repecos siguen. Si se favorecen empresas multinacionales o transnacionales, nuestros pequeños comerciantes también van a desaparecer. Acuérdense ustedes las prácticas que teníamos. Usted salía de casa, se iba al estanquillo de enfrente, de la esquina, no caminaba usted más arriba de 10 pasos y siempre había una tiendita donde tenía de todo. Ese señor ya no la tiene, ese señor ya no tiene un medio de vida. ¿Cuántas de estas van a desaparecer más en los próximos 5 años? Señor Videgaray, señor Peña Nieto, estas prácticas económicas no nos llevan más que al caos. Ustedes lo saben y siguen insistiendo en mantener esa política hacendaria. En la conciencia lo llevarán en los próximos años. Pero nuestro tema no es político, nuestro tema es práctico y es de beneficios. Nos está llegando el momento de decirles que el seguro de grupo de vida es una obligación finalmente, tener una prestación de la salud y del vigor físico y de la reposición o reparación del daño cuando uno llega a feliz término. Deseamos que vivir sea increíble, como dice el eslogan de Grupo Nacional Provincial, pero vivir es increíble cuando se tiene calidad de vida, cuando se tiene calidad de salud, cuando se tienen los beneficios esperados y además una jubilación digna. Porque cuando ya están mermadas las fuerzas y el cansancio ha llegado, no tener esa previsión a tiempo, esa jubilación oportuna, nos da unos descalabros terribles. Y si no, díganselo a la economía de tantos hijos que ahora, en vistas de que sus padres han llegado a vejez, tienen que solventar también los gastos de los viejos. Pensémoslo bien, esta ha sido nuestra segunda entrega. Acuérdense que si no me vieron, no se apuren, ya me verán en YouTube, ahí estaré, y si van a salir a la calle, por favor, aseguraditos, sus vidas, sus cochecitos y sus familias. Los quiere Armando Valencia y les desea un feliz jueves. Hasta pronto.